Julio César, ¿qué tiempo gramatical está escrita Tropa Vieja? Hablábamos de las cuestiones técnicas literarias, literariamente hablando de la técnica de Urquizo, ¿cómo es el tiempo gramatical de esta obra? Bueno, la novela comienza como memoria. Desde su inicio nos está manejando un pasado, pero es muy interesante el juego que realiza, porque a la vez que nos está diciendo de los hechos que ocurren, nos empieza a manejar también situaciones en presente. No todo fue lo que ocurrió, dependiendo del ritmo narrativo que va manejándose. En ocasiones entran las acciones, los parlamentos y las situaciones como que es una situación presente. En aquel momento empezaron los pelotazos. En aquel momento se encendió el esquitero. Y de repente cambia. Estoy disparando. De repente cambia. Nos escondemos detrás de la trinchera. De repente estallan sobre nosotros las granadas. Y lo está mezclando con este juego de presente y pasado. Sin embargo, es muy interesante cómo lo maneja, porque al tiempo que son estas memorias, al tiempo que está manejando esta narración de hechos que ya ocurrieron, nos empieza a dar la acción, esta narración contundente. Los eventos se siguen uno tras de otro, y tienen este ritmo. Algunos parece que ya ocurrieron y los está recordando, y otro parece que los está viviendo en el momento y los trae a cuenta. Así es. Maestro, de la construcción de los personajes, Tropa Vieja presenta alguna novedad en la narrativa mexicana. Hablábamos de que de cierta manera, hablando en términos literarios, es una novela que podríamos catalogar de cierta manera adelantada a sus tiempos. ¿Tiene alguna aportación en esta materia Tropa Vieja? Bueno, en cuanto a la construcción formalista de los personajes, en cuanto a su función propiamente, vamos a encontrar que el periodista Otamendi es una alegoría de las ideologías de la revolución. Es una alegoría porque es un personaje que ha pertenecido como periodista a este bando, a este grupo de personas que han criticado el régimen porfirista, y por su labor han sido condenados a la leva. Ya sea que en este caso lo mandan a un batallón a la zona lagunera, aunque regularmente era más fácil que fueran a la Yucatán, a los terrenos de exterminio. Desde esa perspectiva tenemos una alegoría muy elaborada de todo este idealismo revolucionario. Podemos encontrar las ideas de los Flores Magón reflejadas en las palabras de este personaje. Entonces, sí, desde el aspecto de personificar una ideología, lo es. ¿Por qué? Porque Urquizo escribe la novela ya pasada la revolución, ya pasado el tiempo de la construcción, de la reconstrucción de México con el Partido Nacional Revolucionario. ¿Qué es lo que sucede? Que todas estas ideas, todo este idealismo, estos personajes que integraron los batallones rojos, laboristas, convencidos de la causa marxista, terminan como el personaje Otamendi. Terminan absorbidos por el entorno. Todo su idealismo, toda su razón, toda su justificación del por qué se realiza una revolución, cuáles son los ideales, los fines últimos de la revolución, al final no importan. Al final lo que se impone es la fuerza. Entonces, como manejo de una alegoría encontramos eso. Igualmente, como una cuestión funcionalista, está apareciendo la situación de quitar rasgos estereotípicos y aún arquetípicos a algunos personajes tradicionales. Tendríamos, por ejemplo, a las soldaderas, tendríamos a los presos. Es más, podríamos encontrar hasta los mismos hacendados, esos personajes que no terminan de ser los villanos, pero que son quienes se habían enriquecido y quienes habían hecho sufrir al campesino, quienes estaban dentro de todo este aparato de represión que al final era lo que tenía conformado al ejército levado. Les da mucha realidad. Desde el aspecto estructural lo encontramos en la expresión de lenguaje e ideas, la conjunción entre preposiciones que nos indican que se va a introducir un elemento dentro de la oración según el significado
de esta palabra con la utilización de adverbios que nos dan especificaciones respecto a la acción y dejando sustantivos y verbos hacia el final, nos indica principalmente esta situación que tenemos los seres humanos, que primero nos referimos a la circunstancia antes que al objeto, cuando nos interesa resaltar más esas cualidades particulares sobre la acción. Me explico. Podemos decir que para libremente entrar en la ciudad, ¡ah, caramba! Preposición, adverbio, posteriormente verbo, y al final estamos dejando el sustantivo. Para libremente entrar en la ciudad. Ese tipo de construcciones es lo que nos indica una psicología muy particular del personaje. Es parte de lo que nos dice que para tener una verosimilitud se necesita imitar la estructura del pensamiento. En ese aspecto es como podríamos considerar a Tropa Vieja como una obra un poco más adelantada. De hecho, en cuanto a estructura narrativa, también podemos encontrarlo muy similar a Por quién doblan las campanas de Ernest Hemingway, porque estamos encontrando que gran parte de las líneas narrativas que se manejan vienen a partir de la voz de los personajes y de la interpretación de los personajes. Así como el cabo Reinaldo nos platica respecto a la acción de Tomochica. Igualmente, Pilar comenta sobre cómo fue la destitución de los fascistas en su pueblo. Igualmente que la chata Micaela, la primera mujer de Espiridión, les está platicando cómo fueron las acciones y qué ocurrió en diferentes lugares. Igualmente, Hemingway pone en voz del sordo las diferentes acciones que tuvieron las milicias en contra de los franquistas. Entonces, desde ese aspecto sí, estamos hablando de un poquito adelantado quizá a lo que va a ser posteriormente esta novela ya más estructurada, ya no tan filosófica quizás, sino más como una versión objetiva de hechos, pero presentada desde una visión particular. De los personajes, aparte de Otamendi, de algunos de los que ha mencionado, ¿cuáles otros personajes le llamarían la atención a usted por la construcción que hace de ellos Urquizo? Bueno, dentro de ellos tendríamos el tlacuache. Ese tlacuache. El tlacuache es el criminal de poca monta llevado al ejército, mientras que Espiridión es levado. Espiridión es de esos hombres que fueron vendidos para pertenecer al ejército. El tlacuache es un criminal de poca monta, pero es un criminal malicioso, es alguien criado en el lumpen, es alguien que, igual como se porta en el ejército, mismo Espiridión lo narra, marihuano, mal hablado, mal pensado, está en su entorno natural. Igualmente podría ser un rural, igualmente podría ser un hombre libre, igualmente podría ser un monje. En cualquier entorno estamos teniendo que este personaje perverso, hasta cierto punto picante, es muy interesante, sobre todo porque este personaje es el que tiene la premonición de lo que va a ocurrir en la escena trágica. ¿Sería el pícaro la reminiscencia de Lazarillo de Tornes, de ese tipo de personajes, del Pito Pérez en la picaresca? Lo pensaría más como el Buscón de Quevedo. Como el Buscón de Quevedo, más el... Quevedo, sí. Es el criminal de poca monta, no le interesa hacerse rico, lo que va a preferir robarle a un compañero la ración de alcohol que tiene por ahí guardada para él hacer bien la digestión, que robarle los pesos de oro que el otro tiene guardado. Sí, es un personaje sumamente interesante y divertido porque Urquizo, dentro de las aportaciones que tiene, son esos destellos de humor, que obviamente es un humor, creo que premeditado, obviamente dentro de su estructura narrativa. Pues de hecho es interesante porque posteriormente lo que se va a tratar en la tragicomedia mexicana, todas estas características que tratan de analizar la historia de México, esos eventos extraños que son imposibles, pensémoslo un poco. Madero eligió a Huerta para defenderlo de la sublevación. Solamente en México lo vemos. Sí. Bueno, esa misma situación, este mismo tipo de contradicciones, estos contrastes es lo que maneja Urquizo en la novela. Y justamente es eso. Dentro de la tragedia tenemos la comedia.
A muchos autores, sobre todo recientes, no les gusta esta cuestión del mexicano que se burla de la muerte. No les gusta esta tradición, por así decirlo, ¿no? de este humor hasta un poco necrófilo, un poco lúgubre y macabro que tenemos como identidad nacional. Principalmente la generación del crack, encontramos críticas muy fuertes, Guillermo Sheridan, entre otros. Sin embargo, Urquizo hace gala de esta identidad que posteriormente se va a conformar en el nacionalismo. Podríamos decir que el antídoto a Urquizo fueron todas estas versiones. ¿Por qué? Porque Urquizo dice, no es que me ría de mi muerte, es que me voy a morir. Mejor me voy riendo. Sí. Si me va a llevar, que sea un buen caballo. Sí. Desde el punto de vista lingüístico, este tipo de concepciones, este tipo de aportaciones de Urquizo son notables, es una aportación sin lugar a dudas. Hay algunas otras diferencias. Hablaba usted de las dos versiones de Tropa Vieja, ¿verdad? En las dos versiones ¿habrá alguna diferencia en el manejo del lenguaje? Sí. Bueno, vamos a encontrar dentro de estos detalles de recopilación lingüística, hay una sección muy particular, que es una carta que envía la madre de Espiridión y la reproduce. ¿Qué es lo que sucede con esta carta? Bueno, primero que nada hay que reconocer que Francisco Luis Urquizo no era un lingüista. Desde el punto en que no era un lingüista, no está manejando el alfabeto fonético internacional, que lo que busca es reproducir los diferentes sonidos que un ser humano puede articular como parte del lenguaje. Entonces, estamos teniendo no solamente este detalle de repetir la fonética, no solamente esto que había comentado del ritmo, que empieza a cargarse en la voz de Espiridión y que nos empieza a hacer sentir esta voz real, este acento norteño, este acento lagunero, ¿no? También estamos teniendo diferentes cuestiones de reproducción en cuanto a la ortografía, que nos hablan al mismo tiempo de cómo se hablaba en este lugar. Es decir, no solamente estamos hablando del ritmo, de esta cuestión poética, de la literación, no. Estamos hablando de esta recopilación de cómo se entendía el lenguaje. Simplemente en esta misma carta vamos a ver flexiones como se me afigura, unido en una sola sección. No estamos utilizando las partículas propiamente, el pronombre se me afigura, no, se me afigura. Estamos notando palabras a donde estamos uniendo expresiones completas, como por ejemplo, traer todos los triquis. Estamos hablando de una manera muy particular de manejar el verbo traer, un poco de herencia nahuatlaca de la zona del norte, pero igualmente la palabra triques, que también la encontramos en otros autores de este tiempo, principalmente Azuela en La Malora, que es aproximadamente del mismo tiempo, utiliza la palabra triques en el diálogo de uno de sus personajes. Azuela, como médico en esta región de Peralvillo, escuchaba cómo hablaba la gente en su lugar y lo reproduce. Urquizo reproduce a su vez cómo se hablaba en su región particular del norte, cómo habla una ranchera. Igualmente vamos a encontrar, déjenme ver, una que sea más interesante. Sí, pues estos son arcaísmos que todavía se hablan en la comarca lagunera, en algunas regiones del norte del país. Claro, y estamos encontrando que dentro del estudio diacrónico, dentro de estas diferentes etapas del español, estamos notando justo esta evolución. Va a haber términos que van a perderse, va a haber maneras de hablar, va a haber voces y tonos que van a ir cambiando, que van a ir recibiendo influencias, ya sea del inglés o sea del centro, etc. Pero va a haber otras que se van a mantener. Lo interesante no solamente es recopilar el habla de ese momento, lo interesante es que a partir del habla de ese momento podemos también encontrar cuáles fueron las hablas anteriores. Cuando empezamos a leer cuadros costumbristas de Bayarispe, o encontramos en Clemencia,
cuando habla algún personaje del norte, y también estos autores tratan de recuperar para darle verosimilitud, para dar una voz real a su personaje, encontramos que estas maneras de manejar el español, estas hablas particulares que conforman parte de un dialecto, han ido evolucionando poco a poco. Y estamos encontrando no solamente eso, sino cuáles son los sustratos que influyeron en esta pronunciación en particular. Maestro, esta incorporación del lenguaje popular a una obra literaria formal como es la de Urquizo, obviamente fue criticada por los puristas, algunos puristas yo considero, pero ¿no será también parte del motivo del éxito popular que tuvo Tropa Vieja? Porque la gente leía. No creo que haya sido la primera vez que se use esto en la literatura mexicana, pero leía una novela donde los personajes hablaban como ellos, hablaba como la gente del pueblo. ¿No sería también esto parte del éxito de Urquizo? Tiene mucho que ver. De hecho, durante lo que es la literatura posterior a la Revolución, encontramos una disyuntiva muy particular. O se escribía, y aún hoy en día ocurre, con corrección madrileña, completamente certificado por la RAE, o se escribía a como se hablaba y escuchaba y nadie entendía de qué estábamos hablando. Hay casos muy particulares, muy loables en el estridentismo, y hay construcciones poéticas que son fácilmente disfrutables y otras son prácticamente ininteligibles. Pero Urquizo logra el equilibrio. Urquizo logra justo esta cuestión de incluir los elementos reales, incluir esta cuestión del habla, pero al mismo tiempo no llega a la complejidad de que solamente quienes manejen ese dialecto en particular lo puedan comprender. Al contrario, permite que el personaje se escuche real. Es quizás la característica más importante en la literatura general de Urquizo, la verosimilitud. Nos hace creer real su historia. Y uno de sus elementos particulares es este. Sí, tiene mucho que ver porque las personas no solamente es que entiendan lo que dice Urquizo en la palabra escrita, sino que están reconociéndose, sino a sí mismos, a otras personas, o están oyendo voces que les recuerdan a alguien más, o sencillamente se los permiten imaginar. Así es, sumamente interesante. Maestro, por lo regular la mayor parte de las obras del periodo de la novela de la Revolución pues habla de los grandes mandos. Martín Luis Guzmán nos remite a la tragedia griega, a los dramas que se viven entre la nobleza, aquí sería entre los mandos triunfantes, etcétera. En Urquizo nosotros vemos que Urquizo habla del soldado, del pueblo, de los de abajo. Los mandos son vistos nada más como referencia. En ese sentido, él habla acerca de las cárceles, de las drogas, habla con una verdad, es algo notable, sin lugar a dudas. Bueno, es muy importante, efectivamente es muy cierto esta cuestión. De hecho, José Emilio Pacheco, en aquellos artículos de Proceso, menciona que así como la Orestiada trata sobre Orestes y sus compañeros, no solamente sobre los grandes reyes, en este caso, Tropa Vieja podría llamarse La Juanada, porque trata de la historia de los Juanes, de estos soldados levados, del hombre de a pie, del que va en guarache cargando su fusil. Y efectivamente es muy cierto. No solamente vamos a encontrar la recopilación de eventos históricos, también hay una cuestión social muy importante. Por ejemplo, vamos a tener la homosexualidad. Hay una sección hacia el final de la primera mitad, cuando ya Espiridión es un soldado, en la cual comienza el movimiento revolucionario y están en un tren, etc. ¿Qué es lo que sucede? Ahí es cuando Espiridión conoce a su primera mujer, Micaela. Resulta que se confunden los trenes y las soldaderas de un pelotón pues ya terminaron en otro, y las mujeres de este batallón ya encontraron cambio de modelo, ya encontraron llantas de refacción, etc. ¿Qué es lo que va a suceder en este aspecto? Empiezan a acercárseles mujeres a los soldados. Es un aspecto muy interesante de estas soldaderas, que ellas por alguna razón ya no estaban dentro del entorno familiar moral, ya entraban en este grupo que tiene que trabajar, que tiene que luchar para sobrevivir, para comer sencillamente.
Entonces, una de los personajes, la Trompitas, le dice al periodista Otamendi, que pues, es el que le gusta, ¿no? Si se vale elegir, pues de este y este y este, el que me gusta es el que veo más leído y escribido. Y Otamendi le dice, no, ¿sabes qué? Yo no quiero. Y pues otra le dice, pero hombre, sí me gusta. Ella está insistiendo, está haciendo su lucha. Y de repente le dice, ¿o eres del otro lado? Ah, caramba, Pepe, nos regresamos tantito. Está situado en 1910. El pueblo. Aún hoy, actualmente, si una mujer viene y le pregunta a un hombre si es homosexual, va a provocar una respuesta iracunda. Podemos rastrearlo en diferentes etapas históricas y qué es lo que ocurre en esta etapa que nos está manejando Urquizo. ¿Qué le responde Otamendi? No, lo que pasa es que yo no voy a durar mucho aquí, no quiero enredarme con nadie, no te quiero quedar mal. No se ofende. Y nadie le hace burla. Pensemos un poquito en esta situación. Una mujer en público le acaba de preguntar que si tiene otro tipo de preferencias. Hoy en día, en varias etapas posteriores, resultaría ofensivo. Pero en ese punto no. Es algo normal. Es más, dentro del mismo batallón encontramos que hay soldados que siguen la tradición espartana de tener contactos un compañero. entre ellos. Es algo normal, es algo natural. Igualmente Mancisidor lo maneja en Veracruz, en frontera junto al mar. Estamos encontrando esta misma situación. Para el pueblo, para esta gran masa de la población oprimida por los privilegiados porfiristas, este tipo de cuestiones eran normales. Para ellos no había ni siquiera este problema que tenemos hoy en día, en la cual hay personas a las que les resulta ofensivo encontrarse personas transgénero con otro tipo de gustos, con otro tipo de preferencias. No, en aquella etapa en que pensamos en los machos revolucionarios, no era algo ofensivo. ¿Qué sucedió? ¿Qué cambió? Ya entra dentro de otros rubros. Sin embargo, es importante considerar los testimonios, dentro de ellos los que maneja Topavieja, a donde encontramos esta situación. Otro muy importante es la marihuana, el uso de la marihuana. Efectivamente, vamos a tener personajes enviciados. Por ejemplo, Tiagonones. Tiagonones que no solamente no solamente fuma la marihuana, las mezcla, como sucede muy comúnmente hoy en día, y la mezcla entre el cannabis con el alcohol provoca violencia. ¿Qué tanta violencia provoca? Tiagonones mata a 3 reos hasta que es abatido por un disparo de francotirador en el penal de Tlatelolco. E igualmente, ¿qué sucede? Dentro de la tropa es normal que los soldados, para evadirse un poco de toda esta disciplina, de los castigos de los oficiales, o sencillamente porque ya están enviciados por la sensación, fuman marihuana. Mismo Urquizo relata en voz de Espiridión cómo es una alucinación de marihuana y también cómo se quita por medio del trabajo físico y el sudor. ¿Es algo deleznable? Sí. ¿No es algo que recomiende? No. Él mismo se refiere a los marihuanos de una manera despectiva, como personajes débiles, personajes que aún dentro de su mismo ambiente van a ser perversos, que pueden caer en robarle a sus propios compañeros con tal de satisfacer su vicio. Sin embargo, es algo normal, es algo común, es algo que sencillamente se da. ¿Qué es lo que sucede? Saben que tienen un personaje que tiene este tipo de problemas, se cuidan de él. Pero no estamos teniendo este problema de ético, no estamos teniendo otro tipo de situaciones. No es algo que se fomente. Entre los mismos presos, entre los mismos soldados, lo consideran algo bajo. La marihuana es lo que utiliza la chata Micaela cuando después de un enfrentamiento uno de los soldados está sufriendo dolores terribles y está pidiéndole a sus compañeros que por favor le den el tiro de gracia. Es lo que ella utiliza para quitarle el dolor. Para ellos es un recurso analgésico. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando alguien, ese recurso analgésico, esa cuestión que hasta cierto punto quita la hombría, que quita la capacidad de decisión, de voluntad, se convierte en su principal objetivo y ya es un adicto, en ese momento ellos mismos lo aíslan socialmente. Muy diferente a lo que pasa hoy en día, que se tiende a ver
como una moda o como el personaje libre, como el personaje quizás contracultural y digno de imitarse. En aquel momento no. ¿Qué más contracultural puede haber que soldados que son llevados y obligados a arriesgar la vida? Y sin embargo, ellos no consideran que ese tipo de comportamiento sea algo aceptable, tanto como para aislarlo socialmente. Entonces es el retrato concreto de cómo era el ejército de Leva, cómo era el ejército federal, con todos sus vicios y virtudes y defectos. Sabemos que Urquizo estuvo dentro de las tropas maderistas. Posteriormente, cuando viene el ascenso de Madero a la presidencia, pasa al cuerpo de élite, a la Guardia Presidencial. Después del asesinato de Madero, se integra a las tropas carrancistas, pasa completamente al otro lado, pero cuando Carranza triunfa, Urquizo entra a lo que será el ejército moderno, que es todavía lo que queda del ejército federal. Propiamente, Urquizo no conoce de primera mano lo que es el ejército porfirista. Él no lo vive. Él lo vive desde el aspecto del enemigo. Él es el revolucionario que está peleando contra ellos. Pero posteriormente, por su mismo cargo militar, por su misma carrera, tiene contacto con quienes sí lo vivieron. Entonces encontramos que Tropa Vieja justo es una recopilación de muy distintos testimonios, de Juanes, de soldados levados, de oficiales, de cabos, de rurales, de las mismas soldaderas. Urquizo toma estas voces de primera mano y todo eso lo integra dentro de su narrativa para hacer un cuadro lo más cercano posible a lo que fueron las tropas federales de don Porfirio Díaz. Entonces podemos concluir, maestro, que Tropa Vieja, lectura obligada para el que quiera conocer la novela de la Revolución y de cierta manera también la historia de la Revolución. Efectivamente, y yo me atrevería a ir un poco más lejos. Yo me atrevería a creer que Tropa Vieja es una lectura obligada para todo aquel que está interesado en la literatura moderna. Tropa Vieja pertenece a la obra de un autor que empieza a escribir ciencia ficción en la época de oro de la ciencia ficción. Se estrena Metrópolis en Europa. Urquizo escribe Mi tío Juan. Estamos hablando de que los surrealistas comienzan a manejar todas estas ideas críticas en cuanto a la sociedad, en cuanto al hombre, en cuanto a los vicios. Urquizo escribe lo incognoscible. Su tendencia natural es de un análisis práctico, es de una presentación de una perspectiva de juicio, y no solamente de juicio, sino de permitir que quien lo lea realice su propio juicio. Entonces, creo que su narrativa es un poco más compleja de lo que podríamos esperar para lo que fue el común de su tiempo, para lo que era enteramente el presentar hechos y memorias. No, estamos teniendo que la narrativa de Urquizo sería también necesaria para aquellos que, más allá de interesarse en el estudio de la literatura mexicana, que estén interesados en crear literatura mexicana o sencillamente comprender por qué es que tenemos este bache cultural tan amplio en cuanto a lo que sucede en otros países, no solamente con la literatura, con el cine, con la televisión, con todo lo que va a estar relacionado con la narrativa, con este relatar diferentes eventos, relatar la vida de un personaje, porque es tan necesario precisamente por la construcción que maneja. Así, gracias, maestro.